Volví del hospital y encontré a mi novia con mi mejor amigo. Hola, soy Isen, y no tengo muy claro cómo contar esto sin que duela. Pero tal vez, contarlo sea lo único que me ayude a soltarlo. Esta no es solo una historia de traición. Es una historia de cómo la vida puede cambiar en cuestión de días. Una historia sobre amor, lealtad y una puñalada en el alma. Hace poco, estuve ingresado en el hospital por una operación de emergencia. Nada grave, pero sí lo suficiente para dejarme débil, vulnerable y con ganas de volver a casa, a mi rutina y sobre todo, a ella, Emily, mi novia de 3 años. También extrañaba a Mark, mi mejor amigo desde el instituto. Siempre estuvo ahí, en las buenas y en las malas. Lo consideraba un hermano. Irónicamente, esa es una palabra que me cuesta volver a pronunciar. Cuando volví a casa del hospital, esperaba abrazos, lágrimas de alivio, tal vez una comida caliente. Pero no esperaba encontrar mi mundo destrozado en un solo segundo. Lo que vi esa noche no se borra. Lo que sentí, me hizo cuestionar si alguna vez conocí a las personas que amaba. Y ahora estoy aquí, intentando recoger los pedazos de algo que ya no tiene arreglo. Prepárate para escuchar lo que pasó, y cómo logré salir adelante cuando todo parecía perdido. Todo comenzó con un dolor agudo en el abdomen. Pensé que era algo simple, quizás indigestión. Pero en menos de una hora estaba doblado en dos, sudando frío, y sin poder ponerme de pie. Emily me llevó al hospital a toda velocidad, con Mark siguiéndonos en su auto. Ambos parecían preocupados, y aunque el dolor era insoportable, me sentí afortunado de tenerlos conmigo. Después de varios exámenes, el diagnóstico fue claro: apendicitis aguda. Me ingresaron de urgencia para cirugía. Recuerdo cómo Emily apretó mi mano antes de entrar al quirófano. Me susurró que todo estaría bien. Mark también me dio una palmadita en el hombro y me dijo: te espero afuera, hermano. En ese momento, no sospechaba nada. Para mí, ellos eran mi familia. La operación fue exitosa, pero la recuperación fue más lenta de lo esperado. Me quedé internado una semana. Emily venía al hospital los primeros días, pero luego empezó a poner excusas, que tenía que trabajar, que no podía dejar el perro solo, que estaba agotada. Mark, por otro lado, venía cada 2 o 3 días, con comida rápida o una bebida energética, como siempre hacía. Empecé a notar algo raro, pero lo atribuí a mi propia ansiedad. La verdad es que no quería ser un novio demandante. Nunca quise controlarla. Así que cuando dejaba de responder mis mensajes por horas o me decía me voy a dormir a las 9 de la noche, me convencía de que estaba siendo paranoico. Pero había algo que no encajaba. Un enfermero joven, que no conocía mi historia, fue quien sembró la primera semilla de duda. Me dijo sin mala intención: tu novia vino ayer con tu amigo. Se ven muy unidos, ¿verdad? Me reí con incomodidad. Pensé, ¿a qué se referirá con muy unidos? Pero desde entonces, ya no pude quitarme la inquietud de encima. Esa frase me persiguió durante los siguientes días. Tal vez fue casualidad, o tal vez fue una advertencia del universo que me negaba a aceptar. Cuando me dieron de alta, Emily no fue a buscarme. Dijo que estaba muy ocupada en casa limpiando todo para recibirme. Mark también estaba ocupado. Así que tomé un taxi. Iba cansado, adolorido, pero con ganas de llegar a casa. Mi único consuelo era volver a mi espacio, a mi cama, a los brazos de la mujer que amaba. Pero al abrir la puerta, mi mundo se detuvo. Y ese momento cambió todo para siempre. Apenas entré al apartamento, algo se sintió fuera de lugar. La puerta no estaba cerrada con llave, como siempre hacía Emily. Las luces del salón estaban encendidas, y se escuchaba música baja, esa playlist de jazz suave que ella solía poner solo en noches especiales. Dejé la mochila en el suelo, algo confundido. Esperaba encontrarme con ella, con un abrazo, una bienvenida, quizás una cena ligera, pero el silencio humano era ensordecedor. Caminé despacio por el pasillo, aún adolorido por los puntos quirúrgicos. El corazón me latía rápido, sin razón aparente. En mi cabeza, trataba de convencerme de que todo estaba bien. Quizás me tenía preparada una sorpresa.
Quizás había ido al supermercado y regresaría en cualquier momento, pero entonces, lo escuché. Una risa. No era la mía. No era una risa cualquiera. Era su risa. Esa risa que conocía tan bien, pero ahora sonaba diferente. Íntima. Cómplice. La voz que la acompañó fue como una puñalada directa al pecho. ¿Y si se entera? Dijo un hombre. Me detuve. Mi respiración se cortó. Reconocí esa voz al instante. Mark, no quise entrar. Quería que no fuera verdad. Quería estar equivocado. Pero mis piernas se movieron solas, como si mi cuerpo ya supiera lo que mi mente se negaba a aceptar. Avancé hacia la habitación. La puerta estaba entreabierta, y ahí estaban, ella y él, mi novia, y mi mejor amigo, desnudos. En mi cama. La cama que compartía con Amelie. Riéndose. Abrazados. Como si yo nunca hubiera existido. Como si los días en el hospital hubieran sido una bendición para ellos. Lo primero que sentí fue náuseas. Lo segundo fue frialdad. Un vacío en el pecho que no podría describir ni aunque tuviera todas las palabras del mundo. Emily me vio primero. Se quedó paralizada. Ni siquiera trató de cubrirse. Solo dijo, temblando, no es lo que parece. Y Mark, cobarde como siempre, bajó la mirada. No dijo nada, ni siquiera se levantó, ni siquiera se disculpó. Yo no grité, no lloré, solo me di la vuelta, tomé mis cosas, y salí. No estaba dispuesto a darle a ninguno de los dos la satisfacción de verme destruido. Me fui con la cicatriz aún fresca en el abdomen, pero otra, más profunda, empezaba a abrirse dentro de mí. Esa noche no dormí. No porque no quisiera, sino porque simplemente no podía. Las imágenes de Amelie y Mark en mi cama se repetían en mi mente una y otra vez, como si mi cerebro estuviera empeñado en torturarme. Fui a casa de mi hermana menor, Clara. Ella me abrió la puerta y, al verme, no dijo nada. Solo me abrazó. No hacía falta explicar nada, bastó mi mirada vacía y el temblor de mis manos para que entendiera que algo se había roto. Me quedé en su sofá, en silencio, mirando al techo como si esperara que alguien desde arriba me diera respuestas. No podía evitar preguntarme cómo no lo vi venir. Amelie había sido mi compañera durante 3 años. Me acompañó en los peores momentos de mi carrera, cuando mis turnos como paramédico me dejaban destruido, física y emocionalmente. Fue ella quien me motivó a seguir cuando me sentía derrotado. Y Mark, él había sido como un hermano. Compartimos la infancia, los videojuegos, las primeras salidas, incluso habíamos hecho viajes juntos. ¿Cómo pasas de confiarle tu vida a alguien, a descubrir que la están usando contra ti? Durante los días siguientes, mi teléfono no paró de sonar. Emily me escribía mensajes larguísimos. Cometí un error, pero te amo a ti. No era algo planeado, solo pasó. Fue una confusión, estábamos vulnerables. Mark también se atrevió a llamarme. Tuve que leer 2 veces su mensaje para creerlo. Bro, no quise que esto pasara, fue algo que se fue de las manos. Lo nuestro es más una amistad que una traición. Podemos hablar, más una amistad que una traición. Dormir con mi pareja mientras yo me debatía entre la vida y la muerte en una sala de hospital no contaba como traición. No respondí. Ni a uno ni al otro. En vez de eso, comencé a escribir en un cuaderno. Necesitaba sacar todo lo que tenía dentro. No sabía si lo hacía para sanar o simplemente para no volverme loco, pero comencé a escribir mi historia, desde el día que conocí a Amelie hasta esa maldita noche. Escribir me ayudaba a ver el panorama completo y entender que esa traición no empezó en el momento en que los descubrí. Comencé a recordar pequeñas cosas. Las veces que Amelie me decía que Mark era tan divertido. Las veces que él la llamaba cuando yo no estaba. Aquella noche en que los vi riéndose en la cocina y, al entrar, se callaron de golpe. Yo no quería ser el tipo paranoico. No quería ser celoso, controlador, así que siempre confié. Y ellos jugaron con esa confianza hasta destruirla. Pasé muchas noches con el pecho apretado. No por amor, sino por la humillación. Por el hecho de que aquellos en quienes más confiaba fueron los que más me apuñalaron. Clara me cuidó como pudo. Me preparaba el desayuno, me animaba a salir a caminar, incluso me convenció de volver al psicólogo.
Le agradezco cada día no haberme dejado solo. Porque si no fuera por ella, tal vez hoy no estaría contando esta historia, porque hay heridas que no sangran, pero duelen mucho más que las que sí. Después de una semana entera de encierro, desvelo y pensamientos oscuros, mi hermana Clara me miró fijamente y me dijo, ya basta, Liam. No merecen destruirte. Si ellos te fallaron, tú no tienes por qué fallarte a ti mismo. Sus palabras fueron una bofetada de realidad. Yo, que había salvado vidas en plena carretera, que había soportado turnos de 36 horas cargando cuerpos y consolando a familiares, ¿me iba a derrumbar por dos cobardes? No. Me duché, me afeité y me puse ropa limpia. Era momento de enfrentar las cosas como un hombre, no por venganza, sino por cierre. Por respeto a mí mismo, fui primero al apartamento. Nuestro apartamento. O más bien, el que compartí con Emily. Ella aún no había cambiado la cerradura. Cuando abrí la puerta, sentí una mezcla de nostalgia, rabia y tristeza. Todo seguía igual, la alfombra con manchas de vino que habíamos comprado en el viaje a Napa, el sillón azul que yo odiaba pero ella amaba, las fotos en la pared, incluyendo una donde aparecíamos los tres, Emily, Mark y yo, sonriendo como si fuéramos una familia. Ella salió de la habitación cuando escuchó la puerta. Estaba descalza, con el rostro pálido y ojeras marcadas. Liam, por favor, hablemos. Levanté la mano. Solo vine por mis cosas. Lo nuestro no tiene por qué terminar así. Fue un error, pero yo te amo. Fue un momento de debilidad. ¿Un momento? ¿O fueron varios? ¿Fue cuando yo estaba con fiebre en la UCI? ¿O antes, cuando tú lo invitabas a ver películas a solas? Vi cómo tragó saliva. No respondió, no fue planeado, pasó. Me sentí sola, me dijiste que no sabías si volverías, yo me asusté. No intentes hacerme cargar tu culpa. Levanté una caja que había dejado Clara con mis cosas, algunos libros, mis documentos, una sudadera vieja. Miré una última vez el lugar y salí sin decir más. 2 días después, recibí un mensaje de Mark. Sé que me odias, pero me gustaría explicarte todo. Al menos mereces saber lo que pasó. ¿Merecía escucharlo? Tal vez. Así que accedí a vernos. Nos citamos en un parque, en una zona abierta, neutral. Nada de bares. Nada de lugares con recuerdos. Cuando llegó, venía con una expresión de vergüenza. Ni siquiera me sostuvo la mirada. Sé que lo arruiné todo, bro. Sé que no hay disculpa suficiente, pero igual quiero darte una. No te merecías esto. Me dejé llevar. Me equivoqué. No fue por amor, fue por estupidez. Me odio por lo que hice. No necesito tus disculpas, Mark. Necesitaba tu lealtad cuando no podía cuidar lo que más amaba. Él asintió, con los ojos vidriosos. ¿Hay algo que pueda hacer para enmendarlo? Lo pensé un segundo. Sí, ¿qué? Aléjate de mi vida. Para siempre, no le grité. No lo golpeé. No lo insulté. Solo me levanté y me fui. Porque ese fue el momento donde recuperé el control. No permití que su traición dictara mi historia. Me dolió, sí. Pero también me liberó. Después de ese día, comencé a sanar de verdad. No volví a buscarlos. No los espié en redes sociales. No pregunté si seguían juntos. Porque entendí algo importante, no se trata de cerrar ciclos con respuestas. A veces, cerrar un ciclo significa seguir caminando sin mirar atrás. Y eso fue justo lo que hice. La vida después de una traición no es como en las películas. No te despiertas al día siguiente sintiéndote libre y renovado. Al contrario. Me sentía como si me hubieran arrancado un órgano vital, pero aún respiraba, y si podía respirar, podía avanzar. Volví al trabajo. La primera vez que pisé el aeropuerto luego de la alta médica, todos me recibieron con sonrisas y aplausos. Algunos sabían por lo que había pasado en el accidente, otros solo sabían que había estado grave. Pero todos me hacían sentir que yo valía más que lo que había perdido. Ese primer vuelo fue duro. Me sentía desconectado. Como si no fuera yo.
pero en algún punto, al mirar por la ventanilla mientras sobrevolábamos las nubes, entendí algo poderoso. Arriba, a 30.000 pies, todo se ve distinto. Allí, en ese espacio donde el cielo y la tierra se tocan apenas, sentí algo parecido a paz. Recordé por qué me había convertido en azafato en primer lugar, no por el uniforme ni por los destinos, sino por la libertad, porque en el aire nadie me podía alcanzar. Ni siquiera los recuerdos. Con el tiempo, comencé a reconstruir mi vida. Me inscribí en un curso de primeros auxilios avanzados, una promesa que me había hecho tras el accidente. Participé como voluntario en una fundación que apoya a sobrevivientes de traumas. Conocí gente nueva. Reales. Sinceras. Me alejé de todo lo que me recordaba a Emily o Mark. Incluso vendí el viejo coche que solíamos usar juntos. Un día, en una ruta de vuelo entre San Diego y Nueva York, conocí a Zoe. Ella era nueva en la aerolínea, risueña, fuerte, de esas personas que irradian luz sin proponérselo. Hablamos de todo y de nada durante el vuelo. Me hizo reír por primera vez en meses. No fue amor a primera vista. Fue algo más lento, más humano. Fue paz. Me tomó casi un año volver a sentirme completo. No perfecto, no como antes, sino nuevo. No volví a ser quien era antes de la traición. Fui alguien más fuerte, más selectivo con a quien le daba mi corazón, más consciente de mi valor. A veces, me preguntan si perdoné. La verdad es que no lo sé del todo. No porque guarde rencor, sino porque aprendí que perdonar no siempre significa reabrir puertas. Perdonar puede ser, simplemente, no cargar con el veneno del otro. Y yo decidí dejar ese veneno en el pasado. Hoy, cuando vuelo, ya no me siento escapando. Ahora vuelo porque es donde pertenezco. Y cada vez que alguien me dice, gracias por cuidarnos en el vuelo, siento que, de alguna manera, también estoy cuidando de mí. Durante mucho tiempo, me pregunté qué había hecho mal. Pensaba en cómo fui un buen novio, un buen amigo, un compañero leal. Me culpaba por no haber notado antes las señales, por haber confiado tanto, por haber amado tanto. Pero hoy, con el corazón más firme y la cabeza despejada, entendí algo fundamental. Hay personas que simplemente no saben amar sin destruir. Y eso no tiene nada que ver contigo. Emily me traicionó mientras yo luchaba por mi vida. Mark, mi supuesto hermano de alma, me apuñaló por la espalda en el momento en que yo más necesitaba apoyo. Eso no habla de mis fallas. Eso habla de las suyas, de su incapacidad de respetar, de su fragilidad emocional disfrazada de pasión, de su cobardía. Hoy, miro hacia atrás y no siento odio, siento lástima, porque perdieron a alguien real, y lo que ganaron, lo construyeron sobre traición y mentira. Eso no dura, y aunque no lo deseo, probablemente ya lo estén pagando en silencio. Yo, en cambio, gané algo más importante. Me encontré a mí mismo, volví a conectarme con lo que amo, redescubrí mi propósito, cambié el dolor por paz. Y lo más importante, aprendí que no necesito a nadie para completar mi vuelo. Puedo volar solo. Y si alguien se sube a bordo, será porque trae su propio equipaje emocional en orden. Si estás pasando por algo parecido, te diría esto: no te apresures en sanar, no te obligues a perdonar, pero tampoco te quedes atrapado en lo que no pudiste controlar. A veces, la vida te rompe en el lugar exacto donde luego crecerás más fuerte. A veces, lo peor que te puede pasar es lo que finalmente te libera. Hoy, vuelvo a casa después de cada vuelo con el corazón tranquilo. Ya no me siento traicionado, me siento liberado. Y si alguna vez me preguntas cómo superé todo, te responderé así: no fue fácil, pero valió la pena. Y eso, amigo, es lo que realmente importa. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que disfrute de relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias llenas de misterio, drama y emociones intensas. Y si alguna vez viviste algo parecido, te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que no vas a poder olvidar.